A mediados de noviembre, al viñedo apenas le quedan ya fuerzas para retener algunos pámpanos. Pero la calma que aquí se respira nada tiene que ver con la agitación que estas semanas hay en la bodega. ¿Quieres saber qué ocurre puertas adentro en la Heredad Segura Viudas? Acompañadnos a descubrirlo. Las barricas troncocónicas de la bodega son la primera parada para la uva. El fruto de un año de trabajo permanece allí 20 días durante los cuales la fermentación, la maceración y el trabajo diario tutelan al vino con suma delicadeza. Bueno, durante la fermentación, las levaduras lo que hacen es consumir el azúcar del mosto y producir alcohol y gas carbónico. Este gas carbónico lo que hace es elevar la pulpa y la piel de la uva a la superficie del depósito, formando lo que nosotros llamamos el sombrero. Para optimizar la fermentación se llevan a cabo dos técnicas fundamentales, para evitar que una parte de la uva se instale de forma permanente en la parte superior de los depósitos, el remontado y el bazuqueo. Con el remontado vertemos parte del vino por encima del sombrero para mojarlo, y el bazuqueo se remueve manualmente el sombrero para sumergirlo de nuevo en el vino en fermentación. La finalidad de estos procesos es sobre todo extraer de la uva, de la piel de la uva, el color y los aromas que están en la piel de la uva. Durante el proceso de fermentación, los enólogos realizan catas para determinar cómo evoluciona el vino y determinar las acciones a seguir para la elaboración del Mas d'Aranyó 2014. Identificar aromas, controlar cómo se va cediendo el color de la piel de la uva al mosto en fermentación y comprobar el contenido de los taninos son parte de la experiencia que se pone en juego en cada cata de los enólogos. Si el contenido en taninos es pequeño, el vino va a tener poca estructura. Y si hay un contenido excesivo de taninos, el vino va a aparecer con unos tonos amargos, unos sabores amargos, debido al largo tiempo en contacto con las pepitas de la uva. Una vez se llega al consenso deseado, el vino abandona estos grandes depósitos para empezar su crianza en las barricas nuevas de roble francés y americano. En este proceso de crianza lo primero que ocurre es una lenta microoxigenación del vino, debido a que la madera es porosa y permite el paso del oxígeno del aire al vino que está en el interior de la barrica, ¿no? Esta microoxigenación lo que hace es estabilizar el color del vino y además suaviza los taninos. Por otro lado, la madera cede sus componentes al vino. Tiene unos componentes que le dan un sabor ahumado, tostados o especiados, y esto le da complejidad al vino, ¿no? El equilibrio en la aportación de los taninos de la madera es otro de los aspectos clave en la elaboración de nuestro Mas d'Aranyó. Acertar en el tiempo de permanencia del vino en las barricas es determinante para el vino que se obtendrá. Es como en la comida, se utilizan las especias para resaltar los sabores de la comida, pero es justamente en la dosis adecuada. Si hay un exceso de madera, pues va a predominar el sabor de la madera sobre el vino, y eso es lo que no queremos. Ahora el trabajo está casi hecho. Con precisión y delicadeza, las barricas se instalan en la penumbra de la bodega, donde permanecerán vigiladas no menos de 12 meses. Una nueva cosecha pronto empezará, pero el tesoro único que guardan estas barricas será irrepetible.